El 12 de noviembre lanzo Moure de Pro, campus de la comunidad para estudiar programación de una manera diferente. Crea un programa que funcione como una cuenta atrás. Y nos dice, al iniciarlo tendrás que indicarle el día, el mes, el año, la hora, minuto y el segundo en el que quieres que finalice. Y deberás transformar la fecha local a UTC. Ahí ya os estoy dando un poco la clave de este ejercicio. ¿Qué es UTC? Vale, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es eso de UTC. UTC es un formato universal para trabajar con fechas. Básicamente es Universal Time Coordinated, ¿vale? Un formato en el que en el momento que nosotros colocamos una fecha en este formato UTC, somos capaces de calcular la diferencia horaria que hay con nuestro local, con nuestra máquina, con nuestro país, con el dispositivo donde se va a ejecutar esta aplicación. Y así ser capaz de calcular, pues, cuántas horas por encima o por debajo estamos de la fecha general. Por eso, cuando yo, por ejemplo, vengo aquí, ¿por qué a todo el mundo le aparece que quedan 23 horas 42 minutos en este caso? Es porque yo la fecha la defino en UTC y en el momento que se ejecuta esta web, en este caso en vuestro explorador, recupera cuál es la hora del sistema y hace la transformación a UTC para saber cuántas horas faltan. Si no, claro, si yo le dijera, imagínate, contador, acaba a las 8 de la tarde, hora española. Claro, para España faltarán X horas, pero para México faltarán pues más horas, para Argentina más horas, etcétera. Por eso tenemos que aprender a trabajar con esto. Así que vamos, por un lado, a hablar un poquito de estas transformaciones a UTC y por otro lado, lo que vamos a hacer es montar este contador. Básicamente, un contador que se puede ir actualizando pues segundo a segundo. Vale, comencemos por el principio. Dice que nosotros tenemos que acabar indicándole pues al usuario básicamente el año, el mes, el día, cuándo queremos que finalice la cuenta atrás. Ahí si queréis se lo podíais pedir al usuario todo por consola. Bueno, yo voy a poner directamente la fecha en la que tiene que acabar. Para ello, yo tengo que ser capaz de definir una fecha. Por eso lo primero que voy a hacer es importar datetime. Esto en Python, cada uno de vuestros lenguajes, pues tenéis que buscar la forma de acabar creando una fecha donde tú le puedas pasar el año, el mes, el día, la hora, minuto y el segundo. Yo, si me vengo a datetime, puedo crear un datetime donde ya veis justo los parámetros que me pide. Año 2024, el mes va a ser el 11, el día va a ser el día 12, la hora, voy a crear la hora a la que va a acabar en España. Claro, porque alguien podría pensar, bueno, y si ya lo creas en UTC directamente, ya estaría, lo creas en la hora general. ¿Por qué? Porque esto es lo típico que vosotros veis cuando decís, vale, yo estoy esa zona horaria +1, +2, igual lo estáis comparando con el GMT o con lo que sea. Bueno, pues con UTC tenemos algo muy parecido. Una fecha universal y después los países como varían en horas hacia adelante o hacia atrás, según el uso horario que tengan, ¿vale? Yo voy a poner el de España para que veáis que yo me voy a basar en la hora en la que yo conozco, como si yo no tuviera ni idea con qué se va a corresponder el UTC. Por eso voy a decir que van a ser las 20, las 8 de la tarde, es cuando yo voy a presentar 0 minutos, 0 segundos, es cuando yo voy a presentar Moure de Pro. Esto es la hora local, es la fecha local, algo así como una variable que le voy a llamar local date. Vale, hasta aquí bien, pero ahora pasa algo. Esta fecha local, ahora mismo, ¿qué tendremos que hacer? Vamos a fijarle sí o sí, porque claro, nosotros estamos seguros de que esta fecha se cree con la hora del sistema o lo que sea. Bueno, hay una forma de acabar forzándolo, por si tenemos dudas. Esto solo para que lo tengáis en cuenta, por si el día de mañana le queréis acabar fijando pues una zona horaria concreta. Vamos a hacer esto. Voy a ir a mi local date y le voy a decir que quiero reemplazar, ¿vale? ¿Y qué quiero reemplazar? Esto que veis aquí, tzinfo. Básicamente, vamos a reemplazarle la zona horaria. ¿Y por qué zona horaria le quiero yo acabar reemplazando? En caso de que quisiéramos acabar machacando esa zona horaria. Bueno, en mi caso ya es la zona horaria local. Yo no tendría mucho problema, pero por si tenéis dudas, porque esto se va a ejecutar en otra máquina, lo que sea, o tenéis miedo de que tenga que adaptarse una zona u otra, bueno, yo simplemente me voy a ir también a datetime y voy a crear una fecha para ahora. Y le voy a acabar accediendo a cuál es la zona horaria. Y en mi zona horaria me quedo con la información de esa zona. En realidad, esto, según el sistema, puede acabar siendo redundante. Pero simplemente lo que os quiero reflejar es que vosotros podéis crear una fecha y después vosotros le podéis acabar seteando cuál es la zona horaria. Vale, en este caso, la zona local, la zona de mi máquina, que por supuesto yo ya me basé en la hora española y yo ya le estoy corroborando que sí, que este local date, su zona horaria, es la de esta máquina, que es la de España. Claro, ahora tendríamos que acabar realizando la transformación al UTC.
¿Cómo podremos hacer esto? Podemos acceder a nuestra fecha local, podemos acceder a su zona y decirle, hey, no, esto si quisiéramos hacer un cambio a la zona local española, pero ¿y si quisiera acabar creando la zona del UTC? Por ejemplo, para la fecha destino, le voy a llamar Target Date UTC, para que veáis que ahora voy a crear la fecha pero indicándole que sea UTC. Para eso, yo en Daytime ya tengo una zona horaria, tengo diferentes zonas horarias, pero una de las que ya tengo creadas por defecto es el UTC, ya que es un estándar. Esto básicamente, cuando tengáis que trabajar en aplicaciones globales, es una de las maneras más comunes con las que interactuamos con el tiempo, sobre todo cuando sabemos que nuestra aplicación se va a ejecutar en diferentes zonas horarias y nosotros tenemos que ser coherentes a la fecha. Con esto, estoy convirtiendo la fecha local a UTC. Así de fácil, le digo, hey, tranqui, tu zona horaria es UTC ahora. ¿Qué va a pasar? Ahora que ya tenemos la fecha en UTC, ya no vamos a tener ningún problema. Yo ahora lo que podría hacer es, vale, tenemos la fecha en UTC. ¿Qué podemos intentar ahora? Pues que no intentamos crear una cuenta atrás, básicamente. Nos creamos una función. Esto ya no solo es hacer el cálculo de horas, minutos, segundos, etcétera, una única vez. Tenemos que crear un contador. Vamos a intentar montar una operación que calcule pues cuánto tiempo queda desde ahora hasta la fecha que nosotros hemos creado como UTC. Para eso, lo primero que tendríamos que hacer es la fecha de ahora. Ya lo hemos visto. Daytime, podemos llamar a now. Eso es el momento cuando se ejecute este código. ¿Y cómo podríamos acabar calculando cuánto tiempo queda? Algo así como remaining time o algo así. Remaining time. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues es bien simple. Si yo le resto a la fecha objetivo la fecha actual, now, date, UTC. Si yo le resto a la fecha objetivo la fecha actual, ¿qué voy a tener aquí? Pues ¿cuánto falta? Es fácil, ¿no? Vale, yo ya tengo una fecha, así de simple. Tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. ¿Y ahora qué podemos hacer? Yo ya tengo un objeto que me va a almacenar cuánto tiempo falta. Pero yo ahora tengo que empezar a extraer las horas, los minutos, los segundos, los días, etc. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es entender cómo podemos hacer ese cálculo. Si yo quiero saber cuántas horas, minutos, segundos quedan, claro, lo primero, por ejemplo, ¿qué podríamos pensar? Pues vamos a ver cuántos días. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto es un cálculo muy típico cuando estamos también incluso en el colegio y tenemos que hacer estos cálculos de, vale, si yo tengo tanto tiempo, ¿cuántos días son? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos minutos? Claro, ¿cómo hacemos ese cálculo? Ese cálculo habitualmente lo hacemos así. Primero, tenemos que pasarlo todo a la unidad menor, es decir, a los segundos, ¿no? Yo tengo una operación que ya directamente de esta resta me dice cuántos segundos quedan. Y yo esto lo tendría que acabar dividiendo entre el número de segundos que tiene un día, que esto es 86.400. Esto es un clásico, ¿vale? Y yo así ya sabría, pues claro, de ese resto, pues cuántos días son todos estos segundos. Vale, pero aquí hay un problema. Así tendríamos los días. Pero ¿y cómo tenemos las horas, los minutos, los segundos? Claro, ahí nos tendríamos que acabar quedando con el resto de la división, porque nosotros necesitamos días enteros, no necesitamos que faltan 3,5 días, no, son 3 días y después el 0,5 serán 12 horas. ¿Cómo hacemos eso? Pues tenemos que acabar quedando con el resto de esta división. Para ello, tenemos una operación, por ejemplo en Python, ya directamente, que se llama divmod. ¿Qué significa esto? Que yo le puedo pasar los operandos de la división y él lo que me va a retornar ya es la parte entera y el resto. Y me lo puedo almacenar en dos variables aquí. La parte entera serán los días, de los segundos totales de la fecha entre los segundos que tiene un día. Pero el resto que va a ser los segundos que quedan. ¿Se entiende esto? Ya veréis. Vamos a empezar a hacer un print por aquí para que entendamos todo lo que tenemos que mostrar. Voy a poner tiempo restante. Y aquí vamos a ir poniendo cada uno de los datos que calculamos. Primero vamos a poner los días por aquí y le voy a poner pues tantos días. Después meteremos las horas, los minutos, los segundos, etc. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos decía algo así, ¿no? La cuenta atrás mostrará días, horas, minutos y segundos. Vale, tantos días y de momento, claro, yo no tengo muchas cosas. Y tantos segundos, ¿verdad? Seconds lo tengo por aquí. ¿Queréis que lancemos esto? A ver qué nos va a dar esto. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Target date UTC, now date UTC. Y vemos lo que nos dice aquí. ¡Ostras! No puedo acabar restando una fecha donde tú no me has especificado pues en qué zona horaria la estás definiendo.
Esto es algo que creo que particularmente está bastante bien en Python. ¿Por qué? Porque el now me dice, sí, tú aquí tienes una fecha objetivo que tengo claro que es UTC. Pero, ¿y qué pasa con el now? Claro, ¿cómo voy a estar? Estoy restando ahí dos cosas que puede que no tenga ni idea de lo que es. ¿Y esto qué significa? Que el now date, que tenemos aquí, también le tendremos que acabar indicando pues cuál es su zona horaria. Este now le puedo decir, oye, tú también tienes que ser UTC. Claro, si yo tengo una fecha objetivo en UTC, tendré que operar con ella también con la fecha de este momento en UTC. Fijaos, ¿qué tenemos aquí? He ejecutado esto. Tiempo restante 0,0 días y 84.000 segundos. Claro, ¿qué significa esto? Pues bueno, que los días hemos sido capaces de calcularlos. Y los segundos que quedan también. Ya no quedan días completos como tal. Y esto lo vemos facilísimo. Fijaos aquí. Quedan en realidad para la fecha 84.506 segundos. El día tiene 86.400. Esto lo podéis calcular a mano, lo típico. Si en un minuto hay 60 segundos, si en una hora hay 60 minutos, 60 por 60, 24, da 86.400, básicamente. ¿Qué pasaría aquí? Que ya quedan menos segundos que los que tiene un día. Por eso, en realidad, la operación nos da 0 y nos dice resto, quedan 84. ¿Qué tenemos que hacer ahora con esto? Pues seguir calculando en función al resto otros valores que sí que pueda ser suficiente ese resto. ¿Qué significa esto? Que, bueno, días igual quedan 0, pero nosotros podemos calcular las horas. Y también nos podemos quedar con el resto, hasta llegar al resto. Días, horas, minutos y ya los segundos, pues ya los que queden. ¿Qué tendremos que hacer en este caso? Otra vez tendremos que volver a hacer la división, pero en este caso ¿de qué? De los segundos restantes, de los segundos que tenemos de antes. ¿Y ahora qué? Pues los segundos que tiene una hora, 3.600. Con esto ya tengo las horas. Vamos a volver a ejecutar esto. ¡Ey! Esto ya pinta mejor. 0 días, pero ahora los segundos que quedaban de calcular los días ya los hemos transformado a horas, 23 horas. Pero aún así, aún nos quedan 1.513 segundos. Algo que nosotros podríamos acabar transformando ¿a qué? Pues a minutos. Y nos quedamos otra vez con los segundos. Volvemos a hacer la división de los segundos que teníamos de antes entre ¿cuántos segundos? Al final tenemos en un minuto, que es lo que queremos calcular, 60. Y ahora ya tenemos los minutos. Vale, ejecutamos. Quedan 23 horas, 24 minutos, 30 segundos. ¿Vale? Pero veis que aquí hay como sobras, decimales, no sé qué. Bueno, quedan 30 segundos. A mí que queden 30 segundos con las 2 milésimas, lo que sea, esto me da un poco igual. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esto quede pues un poquito mejor? Bueno, sin más, lo que podemos intentar es modificar cada uno de estos valores para que se quede con el valor entero. Simplemente lo transformo a entero, las horas, los minutos y por último estos segundos, ¿vale? Lo lanzamos, 0 días, 23 horas, 23 minutos, 29 segundos. ¿Queda eso? Más o menos. Yo ahora que estoy vigilando aquí la hora, pues sí que queda eso. Es fácil. Lo ejecutamos. 23 horas, 23 minutos, 15 segundos. Me voy a la web, 23 horas, 23 minutos, bueno, 15, ya van en 10. Es decir, ya tenemos el cálculo bien. Perfecto. Voy a cambiar la fecha, simplemente le voy a sumar pues un par de días o 3 días. Veis que ahora ya tenemos pues 3 días más, que es lo que le he sumado. Para que veáis que los días pues también los calcula bien. Ok, pero esto nos calcula la hora, el tiempo que queda y ya está. ¿Qué pasaría si yo ahora lo que quiero acabar implementando pues es un contador? Un contador que me vaya diciendo queda tanto, y queda tanto, y queda tanto, y queda tanto, hasta que llegue a la hora. Algo así como lo tengo también montada la web. Vale, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Esto solo tenemos que hacer una vez, pero ¿cuándo tenemos que empezar a repetir el código? El código lo tendríamos que empezar a repetir aquí, es decir, calculando la fecha a partir de ahora. ¿Cómo hacemos que se repita de manera indefinida? Pues montamos un while true, monto aquí un bucle infinito, lo metemos todo dentro y ahora esto se ejecutaría pues para siempre. Pero ¿cuándo lo deberíamos parar? Pues algo así como en el momento de hacer la resta. Sí, en el momento de hacer esta resta, igual que podíamos calcular todos los segundos, total seconds, si los segundos son menores o iguales que 0, significará que hemos acabado la cuenta. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues bueno, le hago un print, simplemente vamos a hacer un salto de línea y le voy a decir aquí, pues cuenta atrás finalizada. Cuenta atrás finalizada. ¿Y cómo nos salimos del bucle?
con un break. Ahora podríamos tener la tentación de querer ejecutar esto, pero pensar que esto se va a ejecutar tan rápido como sea capaz de ejecutarse el código del bucle. Que significa que esto iba a ir, vamos, por cada pocos milisegundos ya se iba a volver a ejecutar. ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué nos decía el ejercicio? Que esto se realice la ejecución pero cada segundo, ¿no? Si yo lo que quiero actualizar las fechas por segundos, no tiene sentido que le pueda obligar a ejecutarse esto, pues igual 50 veces en un segundo. ¿Para qué? ¿No? Así que vamos a obligar a que se detenga. Muy bien. ¿Para ello cómo lo hacemos? Pues bueno, tenemos aquí un módulo que es time, y ahora que tenemos time, yo puedo obligarle a que mi ejecución se duerma un segundo. Cada vez que se ejecuta, le hago un sleep de un segundo. Si yo ahora lanzo mi ejecución, vemos lo que pasa. Aquí lo tenéis. Y ahora cuando llegue aquí a los 0 segundos, debería poner pues ya 19 minutos. Bueno, tenemos un contador. ¿Qué le pasa a este contador? Que claro, va pintando todo por la terminal, pero nos la va ocupando cuando quizás para mí era suficiente que la terminal se actualizara. ¿Para ello qué puedo hacer? Pues que cada vez que esto se ejecute, pues vamos a limpiar la terminal. Para ello, yo puedo interactuar con funciones del sistema. Yo puedo llamar a mi sistema después de hacer la impresión y le puedo decir, hey, bórrate cada vez que lo imprimas porque lo vas a volver a ejecutar o lo que sea. Podría venir aquí y antes de volver a pintar la nueva fecha, le puedo decir a mi sistema, hey, system, y le digo, ejecuta, pues en mi caso, como yo tengo una terminal Unix, pues decirle un clear o el CLS en Windows o lo que sea, ¿vale? ¿Qué va a pasar ahora? Que la terminal se borra cada vez que se tiene que repintar y ahora vemos un contador que, bueno, a nuestros ojos parece estático, pero lo que está haciendo es borrar la terminal y meterle el nuevo texto. ¿Veis? Bueno, hasta aquí ya parece que tenemos el contador y lo tenemos en UTC para que funcione de manera universal. Nos decía un pequeñito extra, simplemente por si queríais revisar cómo era esto y tal, y era, bueno, si el lenguaje lo soporta, podríamos ejecutar esto en un hilo independiente y ya está. ¿Cómo podríamos hacer que esto se ejecutara en un hilo independiente? Bueno, lo primero, tenemos que traernos el módulo que nos permite trabajar con hilos para crear, pues bueno, una especie de, llegado el caso, que necesitáramos que esto se ejecutara en paralelo o lo que fuera. Vale, ¿cómo hacemos esto? Pues bueno, tengo threading para poder trabajar con hilos. ¿Y cómo hago para levantar un hilo? Pues es bastante fácil. Para levantar un hilo, lo mejor o la mejor práctica en estos casos sería acabar teniendo esta llamada en una función. Voy a venir por aquí, countdown, target date, y aquí le metemos pues todo el código que en realidad estábamos ejecutando de manera repetida. ¿Por qué? Porque para levantar un hilo, lo más fácil es hacerlo llamando a una función y le digamos, hey, esta función es la que se va a ejecutar en tu hilo y ya está, y así nos despreocupamos. ¿Cómo creamos un hilo? Voy a llamar aquí a threading, voy a crear un hilo con la palabra reservada thread y le voy a decir, el target de este hilo va a ser la función que nosotros hemos creado, countdown, y los argumentos con la que yo voy a llamar a esta función es esto, es lo que ya le pedíamos que se ejecutara antes. ¿Veis esto? Aquí, target, date, UTC, lo tenemos aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es llamar a target date, que es lo que nos llega como parámetro, y esto es lo que le vamos a pasar como argumento. Si tuviéramos más, pues los concatenamos con coma o lo que sea. Este hilo, ahora aquí ya lo podemos almacenar, o simplemente le podríamos decir que este hilo, pues le acabamos haciendo un start a este hilo y después le acabamos haciendo el qué, un join para esperando por él. Me lo voy a guardar. Countdown thread. Y ahora que ya tengo este hilo, le digo, venga, hilo, arráncate. Y hacemos el join. Por supuesto, aquí en este caso, para hacer una espera, que termine el hilo, lo que sea. Si no, podríamos levantar diferentes contextos, esperar un hilo por otro, lo que fuera. Pero bueno, y no hace falta, al fin y al cabo. Vale, lanzo ahora, se levanta en un hilo nuevo y aquí tenemos nuestra cuenta. Ejercicio finalizado. Creo que lo último que nos falta por probar es que nos muestre un mensaje al acabar. Para ello, lo que voy a hacer es indicarle pues que esto acaba en la fecha de hoy y le voy a indicar la hora en la que estamos nosotros ahora mismo. Le voy a decir las 20:47 para que veamos esta cuenta atrás. Así de fácil. Ahora vemos que en 35 segundos esta cuenta atrás debería finalizar, debería entrar por este bloque donde ya quedan 0 o menos segundos y nuestro programa se tendría que acabar deteniendo ya que hemos llegado a 0 en esta cuenta atrás, ¿vale? Así que, bueno, simplemente vamos a dejar que nervios, imaginaos que no funciona. Lo bueno es que nuestro programa le podríamos acabar indicando también
aparte los segundos, por si queremos afianzarlo un poquito más. Así que, venga, 2, 1 y cuenta atrás finalizada y acaba nuestro programa correctamente y se sale de la terminal.